Luang Fu, un cristiano chino, tuvo compasión de sus compatriotas que se habían vuelto esclavos en las minas africanas. Quería darles la esperanza del Evangelio, pero ¿cómo podría tener acceso a ellos? Su solución fue venderse por un periodo de 5 años como esclavo. Fue transportado de Demerara, donde trabajó en las minas y les habló a sus compañeros de trabajo acerca de Jesús. Luang Fu murió, pero no antes de que 200 personas fueran liberadas de la desesperanza al aceptar a Jesús como su Salvador. ¡Qué increíble sacrificio personal por el bien de los demás! ¡Qué ejemplo! Al hacer lo impensable, es decir, humildemente tomar forma de siervo. Jesús también logró lo inalcanzable, a ti, a mí y a todo el mundo sumido y perdido en el abismo del pecado. En esta semana veremos este increíble acontecimiento profetizado cientos de años antes de que ocurriera. Lograr lo impensable. Bienvenido, estimado hermano y hermana de esperanza. Con la gracia de Dios ingresamos al estudio de una nueva lección, lograr lo impensable. El versículo que nos va a acompañar en esta semana está en el capítulo 53, versículo 5 de Isaías. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Una persona inocente que deja que le abofeteen y escupan sin quejarse ni defenderse. ¿Y qué hacer cuando te das cuenta de que la culpa de lo que le está ocurriendo a él la tienes tú? Jesús sufrió y murió para que nosotros tengamos vida. El justo se entregó por los pecadores. Todo esto fue predicho con increíble exactitud por Isaías, el profeta evangélico. Isaías 50, versículo 6, nos dice: Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Este siervo recibió un trato denigrante. La injuria, los insultos o las burlas inferidas hacia una persona hacen que ésta se sienta humillada y se llene de ira contra los que injustamente le ofenden. Por ejemplo, el trato degradante sufrido por los embajadores de David desencadenó una guerra entre Israel y Amón, historia registrada en 2 de Samuel capítulo 10. Sin embargo, la persona más poderosa que ha existido sobre esta tierra soportó las burlas y el desprecio sin defenderse ni airarse. Podemos leer esta historia en Mateo capítulo 26, versículos 67 y 68. Colgado en una cruz, Jesús no quiso descender de ella para callar las burlas y los insultos. Mateo 27, versículos 38 al 44. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús soportó calladamente tanta injuria, tanta injusticia? ¿Por qué? El capítulo 53 de Isaías describe el porqué. Entre este capítulo 53 y el libro de Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11 hay un paralelismo. Mientras yo leo estos versículos del 5 al 11, compare usted
con el capítulo 53 y si está viendo el video, compare la gráfica que se ha preparado. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. ¿Por qué Jesús soportó toda la infamia, toda la injuria, toda la injusticia? Porque quiso salvarnos, porque quiso redimirnos, por esa razón. Isaías 53:1 nos dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El inocente estaba sufriendo, el inocente sufriría, como dice Isaías. Isaías lo ve en el futuro, nosotros lo vemos en el pasado. ¿Quién ha creído? Isaías 52:13, retrocediendo un poco, nos presenta al siervo puesto muy en alto. ¿Qué dice Isaías 52:13? He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Pero repentinamente algo ocurre. El siervo queda desfigurado. Esto provoca que los reyes vean lo que nunca les fue contado y entiendan lo que jamás habían oído. Al igual que Job, este siervo, Jesús, sufre sin culpa alguna. ¿Qué provocó el sufrimiento de estos dos y otros muchos inocentes? La respuesta queda en el aire, pero usted ya se va imaginando qué provocó. Entonces llega la pregunta crucial: ¿quién está dispuesto a creer lo que está anunciado? ¿Quién está dispuesto a creer en la obra de este hombre que está sufriendo sin haber cometido culpa alguna? El que crea experimentará el poder salvador de Dios. El mismo brazo que liberó a Israel de Egipto librará de la muerte a aquel que crea. ¿Crees tú? ¿Crees en lo que hizo Jesús por ti? ¿Crees en el sufrimiento inocente de Jesús? Que Él no mereció sufrir, sufrió por cada uno de nosotros. Isaías 53:5: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero podemos leer este pasaje en primera persona. Mas Él herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de nuestra paz, el castigo de mi paz fue sobre Él, y por su llaga fui curado. Él sufrió por mí. Dios nos regaló un niño, un príncipe de paz. Isaías 9:6. Sin embargo, hubo guerra contra él. Sin razón alguna lo llevaron a juicio. Lo condenaron como malhechor, aunque nunca hizo pecado, y lo maltrataron. Isaías 53, versículos 7 al 9. ¿Quién fue su enemigo? ¿Quién le hizo esto? La respuesta es dolorosamente clara: todos nosotros. Es lo que dice el versículo 6 de Isaías 53. Todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros. A causa del amor de Dios, su Mesías elegiría sufrir. Jesús eligió sufrir para alcanzar lo inalcanzable, y lo inalcanzable somos tú y yo, somos nosotros. Él sufrió por mí, Él sufrió por ti, Él sufrió por nosotros. Isaías 53:10 nos dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Con su pecado, con su muerte y con su resurrección, Jesús aseguró la salvación, la redención de cada uno de nosotros. Podemos ya preparar un pueblo para el encuentro con Él, porque el camino está abierto. Toda ofensa, todo pecado contra Dios o contra el prójimo debía ser expiada. Si la ofensa lo requería, debía hacerse una restitución al agraviado. En todo caso, debía ofrecerse un sacrificio. Un animal inocente moría en lugar del ofensor. Esto sucedía todos los días en el santuario, en los rituales. Estos sacrificios apuntaban a Jesús. Jesús, el Cordero de Dios, Juan 1:29, se ofreció voluntariamente para expiar nuestro pecado. Él murió para que nosotros no tuviésemos que sufrir la muerte eterna. En su resurrección se asegura nuestra resurrección. Nosotros somos el linaje, el fruto de la aflicción de su alma. Cree este mensaje y el sacrificio supremo de Jesús habrá valido la pena. Él quedará satisfecho cuando nos vea entrar por las puertas de la nueva Jerusalén. El camino hacia la salvación ha sido abierto. Todos podemos cruzar por ese camino de la salvación. El pueblo de Dios ha de caminar. Tú y yo estamos llamados a formar parte de ese pueblo de Dios. Cristo no era insensible a la ignominia y la desgracia. Experimentó todo amargamente, lo sintió más profunda y agudamente que lo que nosotros podemos sentir el sufrimiento, porque su naturaleza era más exaltada, pura y santa que la de la humanidad pecadora por quien sufría. Era la majestad del cielo, era igual al Padre, era el comandante de las huestes angélicas y sin embargo murió por el hombre sufriendo una muerte que más que ninguna otra era considerada ignominiosa. Ojalá que los enaltecidos corazones de los hombres comprendieran esto. Ojalá que comprendieran el significado de la redención y procuraran aprender la humildad de Jesús. Jesús lo hizo todo. Jesús lo logró. Jesús pagó nuestra deuda, pagó tu deuda y mi deuda. Logró lo impensable. Logró salvarte a ti y a mí. Solo nos queda prepararnos y preparar un pueblo para el encuentro con nuestro Señor. Que Dios te bendiga. Amén.